El monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra, con una altitud de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Está localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, concretamente en la subcordillera de Ma'alanggur-Himal, marca la frontera entre China y Nepal, considerada como la frontera más alta del mundo. El macizo incluye los picos vecinos Lhotse, 8.516 metros, Nuptse, 7.855 metros, 25.771 pies, y Changtse, 7.580 metros. En 1865, la Royal Geographical Society le dio al Everest su nombre occidental oficial por recomendación de Sir Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India en honor de su antecesor en el cargo, Sir George Everest. George Everest argumentó en 1857 contra de este nombre manifestando que la población local iba a tener problemas pronunciando el nombre propuesto por Waugh. A pesar de sus objeciones, prevaleció el nombre propuesto por Waugh y en 1865 la Royal Geographical Society adoptó oficialmente el nombre de Monte Everest para la montaña más alta del mundo. El Monte Everest atrae a muchos escaladores, algunos de ellos montañeros altamente experimentados. Existen dos rutas de ascenso principales, una se acerca a la cumbre desde el sureste en Nepal, conocida como la ruta estándar, y la otra por el norte en el Tíbet. Aunque la ruta estándar no plantea retos técnicos considerables en escalada, el Everest presenta peligros tales como el mal de altura, clima y viento, así como riesgos significativos como avalanchas y el cruce por la cascada de hielo de Khumbu. Hasta el 2016, permanecen en la montaña cerca de 200 cadáveres, algunos de los cuales sirven como puntos de referencia. Los primeros esfuerzos documentados en alcanzar la cima del Everest fueron hechos por montañeros británicos. Con Nepal prohibiendo el acceso a los extranjeros en aquel entonces, los británicos hicieron varios intentos por la ruta de la arista norte del lado tibetano. La primera expedición británica de reconocimiento al Everest de 1921 alcanzó apenas los 7.000 metros sobre el nivel del mar por el Collado Norte. La expedición de 1922 alcanzó 8.320 metros. Por la ruta de la arista norte, la primera vez que un humano escalaba por encima de los 8.000 metros. Durante el descenso por el Collado Norte, la tragedia los golpeó cuando 7 porteadores murieron en una avalancha. La expedición británica de 1924 resultó ser el mayor misterio del Everest hasta el día de hoy. George Mallory y Andrew Owen hicieron un ataque final a la cumbre el 8 de junio, pero jamás regresaron, generando un misterio en cuanto a si fueron los primeros en alcanzar la cima. Ese día fueron vistos en lo alto de la montaña, pero desaparecieron entre las nubes y no se les volvió a ver, hasta que el cuerpo de Mallory fue hallado en 1999 a 8.155 metros sobre el nivel del mar, en la cara norte. Durante la expedición británica de 1953, Tenzing Norgay y Edmund Hillary lograron el primer ascenso oficial usando la ruta de la arista sureste. Tenzing había alcanzado 8.595 metros sobre el nivel del mar un año antes, como miembro de la expedición suiza de 1952. El equipo de montañeros chinos compuesto por Wang Fuzhou, Gong Bu y Ku Jinhua lograron el primer ascenso documentado del pico desde la arista norte el 25 de mayo de 1960. En cuanto al clima, sencillamente se puede decir que es extremo. En enero, el mes más frío, la temperatura promedio en la cumbre es de menos 36 grados centígrados pudiendo llegar incluso a los menos 70 grados centígrados. En julio, el mes más cálido, la temperatura promedio en la cumbre es de menos 20 grados centígrados. Con el viento, la sensación térmica es menor que lo indicado en el termómetro. La flora y fauna endémicas en el Everest son muy escasas. Hay un musgo que crece a 6.480 metros sobre el nivel del mar, en el monte Everest. Puede que sea la especie de planta que se da a mayor altitud. Una planta alpina llamada arenaria es conocida por crecer por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar en la región. Hasta el fin de 2017, 4.833 personas han escalado a la cima en un total de 8.306 ascensiones, lo que significa que 3.473 ascensiones han sido realizadas por personas que subieron en más de una ocasión, la mayoría de ellas sherpas.
De ellas, 536 fueron logradas por mujeres. 288 personas, 171 occidentales y 115 sherpas han muerto en el intento entre 1921 y 2017. Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanecen en la montaña. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales. El número total de intentos en los últimos 50 años supera los 10.000. La mayoría de las expediciones utilizan máscaras de oxígeno y tanques por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona se denomina la zona de la muerte. El Everest puede ser escalado sin oxígeno suplementario, un reto logrado por 193 personas antes de mayo de 2016, pero ello aumenta el riesgo del escalador. Es difícil pensar con claridad sin oxígeno y la combinación de bajas temperaturas, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes requiere, frecuentemente, tomar decisiones rápidas. Los escaladores son una fuente importante de ingresos por turismo para Nepal. Varían entre montañeros experimentados hasta novatos que confían con los guías contratados que les llevarán hasta la cima. El gobierno de Nepal obliga el pago de un permiso de escalada que cuesta $11.000 por persona. El ascenso más rápido por la vía del Collado Norte desde el campo 3 hasta la cumbre sin oxígeno adicional, 16 horas y 42 minutos por el austriaco Christian Stangl en 2006. El ascenso más rápido por la vía del Collado Sur sin oxígeno adicional, 22 horas y 30 minutos por el francés Marc Badard en 1988. El Sherpa Pemba Dorje logró el ascenso más rápido con uso de oxígeno adicional vía la ruta sur con un tiempo de 8 horas y 10 minutos en 2004. El 11 de mayo de 2011, Apa Sherpa, escalador nepalí, alcanzó la cumbre del monte Everest por 21ª vez, batiendo su propio récord. La hazaña fue igualada por Purva Tasi Sherpa y Kami Rita Sherpa. En 2013 Yuichiro Miura se convirtió en el hombre de mayor edad en llegar a la cima del Everest con 80 años. Junko Tabei fue la primera mujer que alcanzó la cima del Everest el 16 de mayo de 1975. Reinhold Messner logró el primer ascenso al Everest en solitario sin ayuda de oxígeno en 1980. El día 18 de abril de 2014, un total de 13 sherpas fallecen y 3 más desaparecen al desprenderse un enorme bloque de hielo en la zona conocida como la cascada de hielo del Khumbu, entre los campamentos 1 y 2, en el lado sur de la montaña, en Nepal. Aunque las condiciones de cualquier zona considerada como zona de la muerte pueden aplicarse al monte Everest, la situación allí es incluso más difícil para los escaladores. Las temperaturas pueden descender a niveles muy bajos, lo que conlleva la congelación de cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al frío. Con una temperatura tan baja, la nieve está totalmente congelada y es muy resbaladiza, aumentando el riesgo de deslizamientos y caídas. La velocidad del viento puede llegar a ser de 135 km por hora, también un peligro potencial para los montañistas. Otra amenaza para los montañistas es la baja presión atmosférica. La presión atmosférica en la cima del Everest es alrededor de un tercio de la presión a nivel del mar y, por tanto, la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio respecto de la habitual a nivel del mar. Los efectos desgastantes de la zona de la muerte son tan fuertes que a la mayoría de los escaladores les toma más de 12 horas caminar una distancia de 1,72 kilómetros del Collado Sur a la cumbre. Incluso lograr este nivel de rendimiento requiere de una prolongada aclimatación de altitud, que toma entre 40 y 60 días para una expedición estándar. Una persona habituada al nivel del mar expuesta a condiciones atmosféricas a una altura por encima de los 8.500 metros, 27.900 pies, sin aclimatarse perdería el conocimiento al cabo de 2 o 3 minutos. La mayoría de las expediciones usan máscaras y botellas de oxígeno por encima de los 8.000 metros. El Everest puede ser escalado sin ayuda de oxígeno suplementario, pero solo por montañistas experimentados y con un riesgo muy elevado. Los humanos no pueden pensar con claridad con poco oxígeno, y la combinación de clima extremo, bajas temperaturas y pendientes empinadas requieren a menudo de decisiones rápidas y precisas. Mientras que el 95% de los escaladores que alcanzan la cumbre usan oxígeno embotellado para poder llegar a la cima,
Cerca del 5% de los escaladores han hecho cumbre sin usar oxígeno suplementario. La tasa de mortalidad es del doble para aquellos que intentan alcanzar la cumbre sin la ayuda del oxígeno embotellado. Viajar por encima de 8.000 metros de altura es un factor para la hipoxia cerebral. Esta disminución de oxígeno al cerebro puede causar demencia y daño cerebral, así como una serie de otros síntomas. Un estudio encontró que el monte Everest puede ser el punto más alto al que un humano aclimatado puede llegar, pero también arrojó que los escaladores pueden sufrir de daño neurológico permanente a pesar de regresar a alturas más bajas. El uso de oxígeno embotellado para subir el monte Everest ha sido controvertido. Fue usado por primera vez en la expedición británica al monte Everest de 1922 por el químico George Fench y el oficial británico Geoffrey Bruce, quienes escalaron por arriba de los 7.800 metros a una velocidad espectacular de 1.000 pies verticales por hora. Presas de una feroz tormenta, escaparon de la muerte respirando oxígeno en un refugio improvisado durante la noche. Al siguiente día escalaron a 8.100 metros a 900 pies verticales por hora, casi 3 veces más rápido que un escalador sin oxígeno adicional. Ya que el uso de oxígeno era considerado tan antideportivo, nadie en el resto del mundo del alpinismo reconoció esta alta velocidad de ascenso. El mismo George Mallory describió el uso de oxígeno como antideportivo, pero posteriormente concluyó que sería imposible llegar a la cima sin el oxígeno y consecuentemente lo utilizó en su intento final en 1924. Cuando Tenzing Norgay y Hillary hicieron su primera cumbre exitosa en 1953, ambos usaron oxígeno embotellado, con el fisiólogo de la expedición Griffith Pugh refiriéndose al debate del oxígeno como una controversia inútil y apuntando que el oxígeno incrementa perceptiblemente la apreciación subjetiva del ambiente, que después de todo es una de las principales razones de escalar. Por los siguientes 25 años, el oxígeno embotellado fue considerado como un estándar en cualquier cumbre exitosa.